Bueno, vamos a tener el placer de escuchar a Silvia Hockenheim hablar sobre algunas ideas, interpretaciones que no son habituales. Esto lo pueden encontrar ustedes en la página, algunas de estas cuestiones, no la totalidad, en la página Lectura Lacaniana. Hay hay una nota dividida en dos partes. En la parte de cultura de la revista, de la página. Pero vamos a escuchar la particular, tres partes. Aquí la gente de la página me corrige. La particular lectura que ella hace de cuál es la problemática, yo lo voy a plantear así, ella lo va a plantear en mejores términos. La particular problemática que se presenta en la lectura y en la elaboración, en la escritura de la novela erótica en los tiempos actuales. Esa es la idea. Bueno, escuchamos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Agradecerle a Carlos esta invitación, ya que además yo asisto con gusto y sorpresa a este seminario, así que me gustan las posibilidades de hacer esta especie de puente no tan fácil de trazar entre la letra lacaniana y la letra literaria. A veces incluso hay escritores que protestan, ¿no?, por lo que pasa con ciertos términos, sobre todo uno que es el más reñido en ambas dimensiones discursivas, que es el goce. Los escritores creen que gozar es el ejemplo máximo de la libertad, cuando no pasa necesariamente eso en una lectura lacaniana. No deja de ser interesantísimo justamente la diferencia, el cruce, o todo lo contrario, la imposibilidad de que se encuentren estos dos voces pensados de esta manera. Por eso yo había presentado la travesía de hoy por la literatura erótica como el goce de la escritura en la literatura erótica. Es decir, aquí se trata de un goce significante, si quieren, próximo a lo poético, pero cuando de narrativa se trata es muy distinto el pacto de lectura o la entrega. Entonces vamos a ver qué pasa en un cierto recorrido muy acotado que voy a traer aquí, porque bueno, si uno quiere rastrear realmente la escritura erótica, nos podemos ir al Viejo Testamento, al Cantar de los Cantares, que es un momento increíble, leído desde el goce de la lengua, ¿no? Yo parto de un fenómeno del presente, que además está por estrenar la película, que pusieron de Grey a un modelo espectacular, 50 sombras de Grey, como si, bueno, justamente la elección de modelos responde un poco a lo que ese bestseller promueve. Yo no soy crítica de bestseller, me parece, además soy muy consumidora de Stephen King y otro tipo de libros, pero en este caso es realmente el desquite de una dama, porque su autora, justamente ella misma lo dijo, la escribió para sacarse encima una crisis, pero también respondiendo a ciertos tics del mercado. Esto es largo de hablar, es una tendencia que se llama el fanfic, y en otro momento, si quieren, se los cuento mejor.
Después, en realidad, mi objetivo principal es que llegar a transmitirles algo del tesoro de Lolita, que es para mí el erotismo de la lengua en su mayor esplendor, de la lengua, no de la historia, y ya les voy a decir por qué. Pasaré rápido por Joás y finalmente también un poco de la lengua inventada por Cortázar entre los amantes que no se aman tanto en Rayuela. En lo que decía Carlos, que aparece en la página, la lectura lacaniana, yo empiezo ahí con algunas preguntas, ¿no? Si hay un auge de la novela erótica, ¿a qué responde o a quién? Al ímpetu de una mujer madura, que sería la autora de 50 sombras de Grey, Lily James, al desvelo de un escritor, Flaubert, Nabokov, Duras, o al mercado editorial, ¿no? Ya una cuestión más instituida por el mercado. ¿Es literatura o letra dura? ¿Revela formas nuevas de gozar o da cuenta de modos de insatisfacción bajo la forma del consumo, ¿no? O sea, para mí son novelas de modos de insatisfacción, porque hay que seguir probando, consumiendo y desechando. Tiene que ver con una velocidad, y justamente la velocidad no es la potencia del deseo en la escritura. Sí. Acordamos que quise a exponer y que cada tanto iba a hacer una intervención para clarificar una cuestión. Una cosa es el goce en la escritura, otra cosa es el goce del que escribe y otra cosa es el goce del lector. Es decir, lo distinguimos, ¿cierto? Digo porque fueron anunciados ya 3 partes. Por ejemplo, la escritora se sacó de encima una crisis mediante la escritura. Ese es un modo de goce. Otra cosa es el goce mismo de la escritura, que puede estar en la lengua, que es lo que después va a tomar Silvia con Lolita. Y otra cosa es las nuevas formas de insatisfacción, que también eso genera un goce, pero en el lector. ¿Lo distinguimos o no lo distinguimos? ¿Cómo? ¿Se entiende? No es fácil. Las nuevas formas de satisfacción o de insatisfacción que tienen que ver con el consumo, en realidad el goce real de la escritura es la pérdida, no es la obtención. Entonces es muy distinto al de la satisfacción del mercado. Es una satisfacción de desconocimiento, es al revés, creo que es lo que postula el mercado. Ahora está muy bien lo que planteas como diferencia en las instancias creativas, porque la lectura para mí es siempre una novedad. O sea, la verdadera noticia en la literatura es la lectura, porque es la lectura, si ustedes leen hoy un libro de Goethe, o se lee cualquier libro, digamos, la noticia, la novedad es la lectura. Lo que se escribe ya pasó, y para eso no tienen más que leer el cuento de Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, que plantea esa teoría de la lectura. Ahora, lo que vos decís está muy bien, y lo plantea Barthes en El placer del texto, porque Barthes diferencia 3 cosas en realidad: el goce, el placer y la satisfacción. Según Barthes, justamente no se escribe en busca del placer, ni del propio ni del ajeno. Por eso las novelas de 50 sombras de Grey en realidad quedarán en una especie de satisfacción compulsiva del mercado, o
Tienen toda una cuestión que supuestamente instruye, como si uno pudiera atreverse a mirar por la cerradura, pero justamente el goce de la escritura no es atreverse, sino que es atravesar. Es atravesar como lo hace o como lo plantea realmente Lewis Carroll en la segunda parte de Alicia. Ahí Carroll plantea una escritura del goce, que es la del abismo, la de la pérdida. Eso es atravesar el espejo, y eso es, en cambio Grey está al lado de atreverse a tal pose. Digamos, en 50 sombras de Grey viene todo un contrato sadomasoquista entre el protagonista, entre Grey y la chica, y bueno, supuestamente atrevido, pero lo que dice, y ahora retomo partes, que es muy interesante lo que dice Ana María Yuga, para no hablar mal tampoco de un fenómeno como este que es muy leído, y yo también pasé por eso para darme cuenta un poco que se estaba haciendo. Ana María Yuga dice que hay un invento en 50 sombras de Grey, y que el invento es un cruce, una combinación entre novela rosa y sadomasoquismo light. O sea, en la historia de la literatura siempre la novela rosa estuvo de un lado y lo hard estaba en otro. Acá es una combinación, sadomasoquismo light y novela rosa. ¿Quién es Ana María Yuga? Ana María Yuga es una escritora argentina que en su momento publicó una novela erótica importante que sacudió un poco el mercado editorial, que se llamó Los amores de Laurita. Estoy hablando de los años 80. Actualmente, bueno, es una de las escritoras más importantes de literatura argentina, también en el terreno infanto-juvenil. Volviendo al placer, entonces, esta es la diferencia fundamental de lo que vos planteabas. Barthes diferencia texto de placer, que lo define así, va entre comillas, el que contenta, colma, da euforia, proviene de la cultura y no rompe con ella, ligado a una práctica fácil y confortable de la lectura. Diferencia ese texto de placer de lo que se escribe en el placer. Es un acto de acople en el momento de la escritura, como una especie de danza de significantes. Y la escritura, eso es también importante porque la escritura debe dejar una especie de marca quizás no hallable en una primera instancia. La escritura tiene que ser la prueba de un deseo. Él lo dice, por acá lo tengo muy bien. También en el placer del texto, él interpela al que escribe y dice: el texto que usted escribe debe probarme que me desea. ¿Se entiende? Digamos, eso es, el texto debe desear al que lee. Es una prueba. Ese es el verdadero erotismo entre el que escribe y el que lee. Ahora sí les voy a dar, para empezar un poco con los ejemplos, el precioso ejemplo de Lolita, que es una novela realmente para leer en muchas zambullidas. Realmente Nabokov es una especie de autor borgiano. Esta no es la historia, uno lo puede haber leído a los 14, 15 para enterarse un poco del mundo más excitante que puede esperarnos, pero se encuentra con una gran tragedia. Recuerden además que Lolita es una novela escrita, digamos, hay un prólogo apócrifo, aviso, porque el prólogo que tiene la novela es apócrifo, es decir, no es real, está supuestamente hecho por un tal John Ray, que es un PhD en no sé qué universidad, etc. No existe, lo inventó Nabokov. Y es luego lo que viene en la novela, es la confesión de un asesino
condenado. O sea, lo que uno va a leer es ya culpable alguien que escribe su deseo. O ya culpable, no sé, en realidad no es culpable. Yo no lo considero culpable. Se los voy a leer rapidísimo el comienzo en español, porque después se los voy a leer en inglés, no porque mi inglés sea bueno, más bien todo lo contrario, pero van a ver lo que quiero decir con la lengua que salta y que no tiene nada que ver con contar una historia erótica ni que el referente sea el erotismo, ¿no? Porque además si uno compara con la pornografía incluso no literaria, sino la pornografía exige de macros, o sea, de primerísimos planos. En la escritura no tiene que verse, digamos, un miembro viril o lo que sea, tiene que haber un primerísimo plano significante, que es más complejo, no es el referente. Empieza con el nombre de Lolita, o sea, esto empieza con un nombre. Lolita, o sea, separado con silabeado, ¿no? La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. Esto es lo que pudo traducir Enrique Pesoni, que es una muy buena traducción, pero es imposible de traducir el goce en la escritura que consigue Nabokov en una lengua que no le es propia. En castellano, ¿no? Para que se pueda captar la dificultad, a diferencia de lo que va a ser en inglés, ¿no? Lolita, 2 puntos. La punta de la lengua emprende un viaje de 3 pasos desde el borde del paladar para apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. O sea, ¿qué hace Nabokov? Te escribe lo que hace la lengua para decir la palabra. Eso es erotismo. No, un beso de lengua. Es la lengua. En inglés. Además es una linda práctica de lectura, digo, personal, porque es muy... Dice así. Lolita. The tip of the tongue taking a trip of 3 steps down the palate to tap a trick on teeth. Lolita. No tiene nada que ver, pero eso es el hallazgo de Nabokov para empezar esta novela, ¿no? Que quería compartir porque realmente es importante. Es el texto que satisface, no la referencia. O sea, digamos, tengo acá justo por la expresión que utilizo, no la referencia, no la representación imaginada de algo erótico, sino el goce producido en la lengua misma al leer. ¿Se entiende? Hay una diferencia enorme. En cambio, en las sombras de Grey, todo eso, aparece lo que ella llama la referencia, lo que Silvia llama referencia, es en verdad una representación imaginaria que en verdad rebaja el trabajo de la lengua, el placer de la lengua. ¿Se entiende? Entonces, sobre este punto, cuando digo rebaja es porque desplaza hacia una representación, hacia un referente. Entonces, por eso digo lo rebaja, porque no trabaja sobre la lengua como hace Nabokov. Claro, exactamente, porque, digamos, lleva a lo imaginario, llega a que uno vea la imagen y no que entre en contacto con eso intangible que es el significante, ¿no? Para cambiar de texto, también otra puerta literaria, así como Nabokov juega a lo largo de la novela con el nombre, empieza con este Lolita, pero Lolita se va a transformar en Lo, va a ser Dolly, en realidad se llama Dolores y lo toma de verdad. O sea, Nabokov en toda la novela trabaja los nombres como un destino. Dolores lo elige por el dolor que va a ocurrir. En el caso, por ejemplo, porque el toqueteo es con el nombre,
toqueteo, digamos, por eso fue prohibida y todo eso, porque no sabían qué hacer con esta novela. No hay prácticamente descripción de acto sexual. Que claro, ¿cómo prohibir el toqueteo del nombre? No se puede censurar, ¿se entiende? O no se puede censurar el erotismo puesto en juego en el goce de la lengua del primer párrafo. ¿Qué se va a censurar? No puede describir la lengua, el movimiento de la lengua, ¿se entiende? Bueno, es lo que le pasó a Kubrick para la primera versión cinematográfica de esta novela, que es la mejor, que trabaja James Mason y Peter Sellers, pero él tuvo que presentar, estamos hablando de los 50, o sea, pleno macartismo, ¿no? en el cine, tuvo que presentar por lo menos 3 o 4 ingresos a la novela que se los prohibieron, porque había muchachitas vestidas así con minifalda, todos prohibidos, y el que le aceptaron, lo relaciono con lo que no se puede censurar, es el más erótico. Si ustedes lo ven, si ven la película, que se la recomiendo porque es excelente, lo que él presentó como último ya instancia eran los pies de una adolescente y unas manos de hombre, pintándole las uñas de los pies. Macro, pero no pueden decir que hay un desnudo ni nada, piecitos, hombre pintando las uñas, que es un comienzo inolvidable y es resultado de la censura, en realidad. O sea, a veces la censura produce buenas obras. Absolutamente. Otro caso inmediato, la prohibición de Madame Bovary. Hay una publicación excelente de las actas de la prohibición de Madame Bovary, bajo un título original, se publicó hace poco, hace 2 años, acá se hizo la traducción de las actas completas de la prohibición de Madame Bovary y de Las flores del mal de Baudelaire. El título que reúne esta publicación es El origen del narrador, fíjense qué interesante el título, y si uno lee las actas, en esa acalorada tribuna contra la pobre Emma, o el pobre Flaubert, todo lo que dice el fiscal, el que ataca, es muchísimo más interesante y válido para leer Bovary que las estupideces que dice el abogado defensor. O sea, el que ataca sabe sabe lo que es bueno, pero teme o rechaza. Ahora, así como les decía, Nabokov juega con el nombre, el toqueteo está en el nombre, Marguerite Duras juega con la ausencia del nombre, que también es otra apuesta erótica. Los amantes se aman sin nombre. Es una especie de hueco para colmar con cuerpos inapelables. En vez de ponerse... Sí. Entonces, ahí no estaría puesto en juego el goce, sino el amor. Es decir, es un trabajo sobre el nombre respecto del amor y el otro sobre el goce. ¿Se entiende? ¿Cuál sería del amor? De Marguerite Duras. Dice, los amantes se aman sin nombre. No, eso lo dije yo. Ah. Dije los amantes porque se llama el amante, la novela, digo, para que quede claro quiénes son los que se aman. Porque no queda claro, habría que ver la lectura de cada uno de Lolita. Él la ama, pero él ama a la anterior a Lolita, que Lolita reedita. Es muy complicado, porque la anterior de Lolita en realidad es una muchachita que él amó a la edad de él, muchachito, pero que le pone como nombre Nabokov, que son todas referencias que tienen que ver con amores literarios, le pone el mismo nombre, Annabel Lee, que es la primera que ama el profesor de esta novela. Annabel Lee es un poema muy importante
que le escribe Edgar Allan Poe a su prima Annabel Lee, que muere y de quien estaba enamorada. Por eso son como reediciones de amores primerizos, no perversos. El perverso es el otro en Lolita, no el que confiesa. Acá no sé cómo pensarlo, ¿no? Que no tengan nombres, para mí es algo parecido, porque es una ausencia notable que no haya nombres en El amante de Marguerite Duras. En vez de ponerse, uno puede pensar también que en vez de ponerse máscaras, como ustedes vieron la película Ojos bien cerrados, supongo que está basada en una novela de Traum Novel, que ahí usan todas máscaras para establecer el encuentro erótico. Los personajes de Duras, en vez de ponerse máscaras, se quitan los nombres, ¿no? Acá es la sumisión de la palabra al silencio del erotismo. En Duras, la ausencia de nombres es tan importante como la creación del silencio. Lo que pasa es que uno puede pensar si el silencio no es una máscara de una voz implorante. También, ¿no? Además, es muy interesante porque el amante de Duras, quizás, no sé si lo recuerdan, pero el chino famoso no es el prototipo, no es el modelo que van a poner ahora para 50 sombras de Grey. Es débil, es blanquecino, es turbio. No es el chino tampoco que usaron para la película, por lo menos el que se imaginó Duras, ¿no? Dice, la piel es de una suntuosa dulzura, el cuerpo es delgado, sin fuerza, sin músculos, podría haber estado enfermo, estar convaleciente, es imberbe, sin otra virilidad que la del sexo, está muy débil, dirías estar a merced de un insulto, dolido. O sea, no es la descripción en absoluto de lo que actualmente en las novelas eróticas se promocionarían como el relato de un cuerpo que pueda atraer. ¿Se entiende? Es que la excitación en Duras también es la lengua, es la agitación, el modo de contar, que es muy particular, es como un respirado al oído o a los ojos del lector, es muy distinto, como va armando frases cortas, como si fuera alguien agitado. Una pregunta que quiero hacer, Silvia, porque me estoy dando cuenta de una cuestión. El goce de la escritura y de la lectura tiene como condición el leer en voz alta para captar la respiración, la cadencia, Es otro goce, es otra posición. ¿Se entiende el planteo? Porque hay toda una cuestión en la historia, por eso también lo pregunto, en la historia de la lectura, que ha cambiado en determinado momento de la historia de la humanidad. Todo era lectura en voz alta y después pasó a ser una lectura interiorizada, no sé si saben eso. En el siglo XI, en el siglo XII empezó la lectura interiorizada, que cambió hasta la forma de escribir. O sea que yo estoy en el siglo X, porque yo tengo unos talleres de lectura, claro, donde justamente hago todo lo contrario, porque claro, por eso la escuchaba, entonces porque yo no creo mucho en los talleres de escritura, pero porque me parece que son tutelajes muy particulares, muy individuales, pero sí los talleres de lectura es como si el texto se pusiera en 3D, aparece ahí el texto, y el erotismo también, porque aparece el texto, no la historia. En Rayuela, para llegar a esta novela tan festejada, ahora estamos en pleno año aniversario de Rayuela, volvió a ser bestseller este año, la novela de Cortázar. En Rayuela es al revés que Duras. El nombre es el hechizo, por eso se llama
la maga. Es un hecho de amor. La lengua es el enlace que tienen ellos dos, Horacio Oliveira y la maga, ¿no? Sus protagonistas. Ellos van a inventar una lengua para enlazarse, que quizás algunos de ustedes la escuchó nombrar. Acá sí, es una lengua para leerla en voz alta. Ellos se inventan una lengua erótica que se llama gíglico o gíglico, y que aparece en el capítulo nada menos que 68 de la novela de Cortázar, y que es muy difícil de leer en voz alta. Voy a intentarlo. Es una lengua hecha de neologismos, es decir, es realmente cómo suenan las ganas, cómo suena el deseo, sin la institución del léxico, porque finalmente el léxico es el deseo instituido, ¿no? Uno va a buscar una palabra que represente algo de lo que está en efervescencia y que no se sabe bien de qué se trata. Empieza así. Un encuentro entre ellos dos. Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clésimo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sústalos exasperantes. Apenas se entreplumaban, algo como el ulucordio los excretoriaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante boca pluvia del orgumio, los esproemios del merpazo en una sobreumítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del Murelio se sentían Valpamar, perlinos y márlulos. Temblaba el troj, se vencían las marioplumas y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Bueno, cada uno tendrá. Esta es la de Cortázar. Podemos decir que es una semblanza del Adán, donde no hay léxico, no hay función gramatical, diferencial. Claro. Sí, eso es un tema. Lo que pasa es el golpe de la lengua en la boca del lenguaje, ¿no? Que también es lo que trata de encontrar Nabokov. Incluso uno de los momentos más eróticos en Lolita es cuando es la pelea final en el capítulo 35 de Lolita, que es maravilloso, el duelo entre los dos varones de la novela. Cuando se empiezan a pelear, lo que hace Nabokov es genial, porque no solo uno está semidesnudo, y entonces es una pelea entre varones a piel y crítica literaria, porque en medio de todo eso se escuchan como críticos y evalúan la lengua de cómo el otro lo interpela. Es fantástico, porque para matar al otro, siendo un asesino literario, eso también lo hace Borges en Emma Suns, ¿de qué le sirve a un asesino literario matar al otro si el otro no dice la letra de la causa de ese asesinato? Si no, es un asesino cualquiera. Entonces acá el goce es que el asesinado pronuncie la causa de ese crimen. Y entonces cuando empiezan a rodar uno contra otro, Nabokov usa todas las formas, o sea, todas las personas de la conjugación. Primero es, rodé sobre él, rodó sobre mí, rodamos sobre él, rodaron sobre nosotros. Y uno está mirando, leyendo, y hay dos ahí, o sea,
Y lo interesante, y esto no es lenguaje referencial, y esto es lo maravilloso de la literatura, es que se puede decir no lo que se ve, sino lo que es. Uno, si ve dos hombres peleando y lo tiene que describir para una nota periodística, va a tener que decir hay dos hombres peleando. No puede usar todas las personas de la conjugación, pero el que está peleando con sus fantasmas, con ella, con Dolly, con otras personas. O sea, realmente el erotismo pasa por esa pluralidad de fantasmas, ¿no? Es muy interesante cómo trabaja Nabokov en ese sentido. Volviendo a Rayuela, y quizás aquí hay algo importante para cruzar entre lo literario y lo que decía al principio, digamos, el goce en la literatura y lo que podría ser en el psicoanálisis, tratándose de erotismo. El goce de la escritura que dije al principio se desea en la lengua y apenas se sale de ella se deja de desear. No sé si esto es aplicable a una pareja o no, pero por fuera de la lengua no hay deseo. Cito quizás para terminar esta primera parte y después lo vamos conversando, otra frase de Cortázar, ya una frase instituida, es decir, todos van a comprender al menos las palabras. Es una frase del texto, ficcional, ¿no? Pero dice mucho. Lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Lo que me gusta de tu lengua es la palabra. Esto es un poco la forma que tiene Cortázar de decirlo. En cambio, si tenemos que pensar en 50 sombras de Grey, para decirlo de una manera un poco onomatopéyica, después de la lectura de 50 sombras de Grey, uno dice, oh. En cambio, después de la lectura de Lolita, uno dice, ah. Para buscar significantes un poco más explícitos. Eso sería un recorrido posible dentro de la literatura erótica de todos los tiempos, ¿no? O sea, para mí no cambia con el tiempo lo que la lengua produce. Escuchando a Silvia, recordé algo que me olvidé de transmitirles la vez pasada, que hay un texto, yo no sé si Silvia lo conoce, creo que sí lo debe conocer, de Margarit Duras, sobre la tortura. Ella escribió un texto sobre la tortura. ¿Por qué escribió ese texto? ¿Porque fue torturada? No. Porque ella fue torturadora. Ella participó de la resistencia francesa y en una ocasión estaba asistiendo a un interrogatorio y se ausentó uno de los que llevaban adelante el interrogatorio y tomó ella el lugar. Y efectivamente interrogó y torturó como el mejor. Ahora, el asunto es, lo que yo le quería transmitir era esa dimensión que mencioné la vez pasada de las mujeres que tienen ciertos rasgos, ciertas características de imposición respecto del otro, y en este caso ella tenía que obtener información. Es casi inimaginable. En algunas películas aparece esta referencia a las mujeres que torturan, sobre todo en el régimen alemán. Hay una película italiana de
cómo participaban algunas mujeres realizando ese tipo de acciones. Pero lo que me hizo recordar Silvia cuando mencionaba la manera de escribir de Maravilla Durán es que, y por eso le hice la pregunta antes de cuál era la expansión, la respiración de Margarita Durán cuando escribía, es que en ese texto ella escribe de una manera que cuando uno va leyendo queda atrapado como en la tortura, cuando uno va leyendo. ¿Y cómo queda atrapado alguien que tortura en la tortura? Con el más, es decir, no puede parar de leer como no puede parar de torturar. El efecto que produce es ese con la lengua, digamos. Recordaba esta referencia, que no describía la tortura respecto de lo que hacía sobre el cuerpo, sino que utilizaba la tortura mediante la lengua, produciéndole ese efecto de que no basta lo que se dijo, lo que se leyó. ¿Se entiende? Sí, totalmente de acuerdo, no tiene que describir lo que ocurre, porque justamente en lo literario se trata de la ocurrencia. La ocurrencia es algo que ocurre en el momento en que se escribe, no es lo que ocurrió. O sea, por eso una ocurrencia es un acontecimiento de la lengua. Ocurre. Una vez que ocurre, hay texto, hay lo que no había. Antes de pasarle la palabra a ustedes, que me imagino que querrán hacer varias preguntas, un último comentario y pregunta a Silvia. Hay un texto de Freud intentando hacer un cruce entre psicoanálisis a partir de la cuestión del goce con cómo se plantea en la literatura y sobre todo a partir de Roland Barthes. Hay un texto de Freud que se llama El poeta y el fantasear. En ese texto Freud produce un concepto muy importante para el psicoanálisis, que es el concepto ganancia de placer, y ubica las distintas formas de la narrativa, como la tragedia, el drama, ¿sí?, la comedia. Lo describe con que cada uno de ellos trata de producir una ganancia de placer construyendo ciertas formas de escritura, como esta: tragedia, drama y comedia. No me voy a detener sobre estas cuestiones, la especificidad de cada una, pero mi pregunta es equivalente, o se podría pensar como equivalente, el concepto de Freud, ganancia de placer, que se produce al escribir? Porque el Freud tiene la idea que el que escribe, al producir la obra, ofrece al que lo lee la posibilidad de encontrar puntos en común de satisfacción. ¿Se entiende la idea de Freud? Es lo que Freud denomina sublimación. Es decir, una obra de arte, una pintura, la satisfacción que encuentra con la mirada y con el trazo que hizo el pintor, ofrece en la obra puntos en común de satisfacción con el que ve la obra. ¿Se entiende la cuestión? Bueno, esta es la idea de Freud. Entonces la pregunta es, ¿ganancia de placer es lo mismo que el placer del texto? ¿Se puede pensar como lo mismo? Placer del texto. ¿Se puede pensar como lo mismo? Sí, yo creo que sí. Seguramente Barthes pasó por ese texto y sacó su ganancia. Eso, y por eso me parece equivalente. ¿Se entiende? La ganancia de placer. Hay una diferencia. Es ganancia de placer a pérdida. Claro, ¿no? Claro, porque no es que se obtiene algo, sino que es como que se lo obtiene y cae. Es una especie de excitación que no se sabe muy bien qué es. Voy hacia el otro punto, porque el concepto de ganancia de placer supone el inconsciente. Y al suponer el inconsciente, esto supone que no se sabe qué se ganó.
no es que se siente placer. Claro, Es decir, ganancia de placer no es el concepto de siento placer al escribir. ¿Se entiende? Ganancia de placer escribe el concepto de lo que se gana en el inconsciente al realizar la escritura. ¿Se comprendió? Entonces, por eso le hacía la pregunta a Silvia si ese concepto, placer en el texto, implicaba algo del inconsciente o algo de la subjetividad, en el sentido de que aquel que escribe está obteniendo placer. ¿Se comprendió? Si esto es así, implicaría una descripción de la subjetividad y no la articulación con el inconsciente. Por eso, mi intento de acercamiento entre los dos términos. El placer del que escribe, parecido al del que lee, esto lo formula uno de los amantes de Madame Bovary, dentro de la novela formula una teoría del placer increíble. Es en realidad, cuando decía ocurrencia, es el acople entre, digamos, entre una palabra con algo que no se sabe qué es un enganche que se produce de algo. Barthes lo dice de la siguiente manera: son aquellas frases, aquellos momentos en lo literario donde él se agarra del libro como si el libro fuera el mundo y levanta la cabeza y dice el A que yo dije antes, es de Barthes, no es un A pornográfico. Pero digo, es ese momento, es el momento en donde algo de lo que se escribe engancha. Sería como el chiste. Es decir, en el chiste la risa viene a concluir algo que no se capta del todo. ¿Se entiende? Como manifestación. Entonces, en ese sentido, el del texto implicaría una conclusión, un punto de llegada de una satisfacción que no se logra reconocer como tal. Que es el encuentro entre el autor y el lector. Eso. También. ¿Se entiende la idea? Porque si no, pasarías solo por lo consciente o por lo subjetivo y en lo que se siente. ¿Verdad? Implica algo que está más allá de la conciencia y de la subjetividad. ¿No? Bueno, a ver, sí, vamos a dejar un espacio de preguntas, ¿no? El lector, sí. Que también se hizo una película. Que es una película, pero es un libro bellísimo de Sí, leer. sí, bellísimo. Que tiene que ver con esto también. Claro, me pareció, no sé vos cómo lo ves, ¿no? Cuando vos hablabas me venía a la memoria este texto, ¿no? Donde ellos también justamente tienen su punto de encuentro entre la lectura, en la lengua, claro. La lengua y la escucha, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es como una teatralización. ¿Es desde el campo de concentración? ¿No? Sí. Bueno, ahí juntás lo de... Claro, pero digamos que es el lector, así no sé si todos lo conocen. No. Bueno, es el texto de la película, supongo que muchos lo habrán visto, pero es, digamos, justamente se juega la lectura en un momento además de salvación. O sea, la lectura es realmente una salvación, porque es la posibilidad del invento de un encuentro también, ¿no? Digo, la lectura es una relación amorosa. Cuando Barthes escribe el otro libro precioso, Fragmentos de un discurso amoroso, está planteando una referencia de lectura amorosa, que es la que tienen ellos es un modo de sobrevivir en ese encuentro, ¿no? Que es distinto quizás que lo que hace, porque es específico, digo, es la lectura como cosa, digamos. En cambio, ¿Qué quiere decir como cosa? El tema es la lectura, digo, se trata de la lectura como salvación, está nombrado desde el título incluso. En Nabokov, en Lolita, nadie está leyéndole a nadie, somos nosotros los testigos lectores, ¿no?
en el lector se produce ahí el acople. En Lolita se produce entre nosotros y el texto, ¿no? Simplemente eso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué aporta? Voy a hacer una intervención insidiosa. ¿Qué aporta a la literatura, en tu opinión, en tu parecer, Las sombras de Grey? ¿Qué aporta? Porque uno, al escuchar a Lolita, a Lolita, a Maridurá, y esto que es un boom y que toda la gente lo compra, y aporta algo a la literatura. Lo que sí aporta es un plus de ganancia, una plusvalía al mercado. Eso no cabe ninguna duda. Generando, lo que Silvia decía antes, una insatisfacción. ¿Sí? Porque se transforma en un objeto que hay que consumir y lo más rápido posible, y no hay que perdérselo. Después se vuelve obsoleto. Yo no sé si la gente vuelve a leer como se lee a Lolita, por ejemplo, 5, 6, 10 veces. O sea, es inagotable. El mismo, no sé si se vuelve a leer el mismo texto, ¿se entendió? Porque ahí no se encuentra el goce de lo cual estamos hablando. Entonces, ¿qué aporta? Si hay algún aporte. En realidad, más que un aporte, lo podemos leer como qué está haciendo el mercado con el deseo. O sea, es un aporte quizás como lectura desde el psicoanálisis o desde la crítica literaria o los estudios culturales. Es decir, lo que hace Gray. Lo más interesante de la novela es el título, Yo ahí, chapó, porque 50 sombras de Grey son, el hombre en cuestión se llama Grey, pero son 50 sombras del gris, ¿no? También. Entonces hay un juego de todas las sombras que hay en el gris. O sea, el gris no es en sí, no es, hay matices gris. Lo gris no es el matiz. Busquemos los matices del gris, las 50 sombras de Grey, que serían todos los fantasmas convocados en estos juegos eróticos. Sí, como las puertitas del señor. Exacto, la puertita del señor López. Bien, ya lo tenemos acá, para que buscarlo. Y bueno, mejor. No, pero quiero decir, lo que sí es como síntoma cultural, o como quieran llamarlo, es instituir lo prohibido desde lo politically correct. Entonces, el BDSM, que no es lo mismo que el DSM-4, el BDSM, Bandage, no sé qué, bueno, está sadomasochismo, está todo ahí, BDSM, todas las perversiones posibles. No es más que una especie de permitir eso que supuestamente es para los que realmente van al bajo fondo y se destruyen. Bueno, no hay que destruirse tanto, se puede un poquito. Esto es lo que se puede. Por eso Ana María Ayuda dice que es la combinación de la novela rosa con un sadomasoquismo light. Pero para BDSM, etcétera, me quedo con lo que hace Clarice Lispector en La Hora de la Estrella, que es la última novela que publicó y que es maravillosa, donde el varón protagonista se llama Rodrigo SM. Uno nunca sabe qué es el SM, y oscila entre sadomasoquista y su majestad. Bueno, agradecemos a Silvia.